Dice la epístola de Santiago en el capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otra de las versiones de la Escritura, con la cual solemos comparar nuestra traducción tradicional, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Entonces, como creyentes se nos llama podemos usar la palabra someternos, o podemos usar la palabra humillarnos, o podemos usar la palabra rendirnos. Es decir, cualquiera que sea la expresión que utilicemos, la clave es esa. La clave es humillarnos ante Dios, someternos a Dios, sujetarnos a Dios. Y esa sujeción, humillación, someternos o sometimiento a Dios implica indudablemente una actitud de obediencia al Señor, de obediencia en todos los ámbitos de su palabra, de obediencia en todas las áreas de nuestra vida, de obediencia en todos los aspectos de nuestra existencia, obediencia en todas las cosas que su palabra demanda de nosotros, como claramente nos presenta la Escritura más de una vez. Ese llamado a la obediencia, ese llamado a la sujeción, ese llamado a la entrega al Señor. Más de una vez la palabra de Dios exhorta una y otra vez a los creyentes para que puedan vivir, o para que vivan una vida de sujeción, una vida de obediencia, una vida de entrega al Señor. Y bueno, usted puede leer conmigo tantas otras llamadas de la palabra de Dios en este mismo sentido. Por ejemplo, en la misma carta del apóstol Pedro, dice la Biblia en el capítulo 1, verso 14, que como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, sino que como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Así que la Biblia dice que vivamos una vida de sujeción al Señor en todas las áreas de nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra existencia y todo el tiempo de nuestra vida. Por ejemplo, volviendo a Pedro, dice en el mismo capítulo 1, verso 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que en ese pasaje se subraya esto que señala la epístola a Santiago. Someterse a Dios significa que en cada aspecto de nuestra vida nosotros obedecemos, que cada área de nuestra existencia nosotros la entregamos al Señor, y que cada día de nuestra vida nosotros andamos en el Señor, es decir, seguimos la palabra de Dios. No seguimos nuestras emociones o nuestras imaginaciones o nuestros pensamientos, sino que seguimos las claras y diáfanas instrucciones del Señor en su palabra. Luego dice la Escritura, junto con esta exhortación a someternos a Dios, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, permítame aclarar aquí lo siguiente. Cuando este pasaje dice que resistamos al diablo, da por sentado que el diablo se presentará en nuestras vidas en formas muy diferentes. Es decir, aquí no está hablando de que nosotros vamos a mirar de forma física a Satanás como lo dibujan los ¿cómo se llama?, artistas, con unos cuernos, un rabo, etcétera, ¿no? Y entonces que Satanás se nos va a presentar y tenemos que resistir. No. La resistencia a Satanás viene de otra forma, porque las acciones del diablo, aunque son fuertes, a menudo son invisibles. Dice la Biblia que nuestro enemigo no es de cuerpo físico, sino que son huestes espirituales de maldad. Así que el diablo es el que encabeza esa hueste espiritual de maldad. Y entonces Satanás va a usar personas, va a usar situaciones, va a usar, en fin, una serie de cosas con el objetivo
de desviar la atención nuestra del Señor, con el objetivo de desanimar al creyente, con el objetivo de dispersar a la obra de Dios, el ministerio de Dios, el trabajo del Señor. Entonces Satanás busca eso y por supuesto va a usar, de nuevo digo, personas, va a usar situaciones, va a usar eventos para tratar de hacer esto. Pero lo que dice la Biblia es resistan, y resistir significa sigue obedeciendo. Resistir significa sigue haciendo la voluntad de Dios. Resistir significa sigue sirviendo. Resistir significa sigue abrazado al Señor y a su obra. Resistir significa sigue haciendo lo que Dios te llama a hacer. Aun cuando el enemigo se oponga, cuando vengan ataques de parte del enemigo en formas diferentes, unas más sutiles que otras, unas más fuertes que otras, pero sigue haciendo la voluntad de Dios, porque Satanás no podrá vencer a aquel que se rinde a hacer y obedecer la voluntad de Dios. Así que así es, mis hermanos, a pesar de todas las situaciones que podamos enfrentar y de todos los problemas, esta palabra sigue siendo real. Sométanse a Dios, resistan al diablo y sepan que Él huirá de vosotros. Así que descansa en el Señor. Nuestras armas no son carnales, no son físicas, nuestras armas son espirituales. Así que la obediencia, la oración y la entrega al Señor y a su servicio son las armas de la resistencia para ver la victoria final y la derrota del enemigo y sus huestes. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.